Bueno, queridos amigos, año de 1898, un año más la vez de vergüenza y de gloria para España. De vergüenza porque pierde con los Estados Unidos la guerra de Cuba. Eso la obliga a presentarse a París a firmar un tratado que se firma un día como hoy, en el año de 1898, en virtud del cual España pierde lo que le quedaba de su inmenso imperio. Recuerden aquel imperio donde no se ponía el sol, el imperio de Felipe II, que fue donde llegó a su máxima expresión el imperio de España sobre la tierra. Pues bien, ese imperio se fue desmembrando, se fue perdiendo. Ayer hablábamos de la batalla de Ayacucho, en la que las tropas de Antonio José de Sucre, comandadas por ese león de la guerra, José María Córdoba, en el cerro del Cundurcunca, derrotaron al virrey La Serna y a Canterac y a toda la plana mayor de la oficialidad española que se dio cita para defender lo que quedaba en esta parte del mundo del imperio español. Quedó apenas el puerto del Callao, que caería tiempo después. Bueno, pues España fue perdiendo sus dominios, fue perdiendo sus posesiones en el mundo, se fue contrayendo, vino el siglo XIX, un siglo lánguido, de las famosas guerras carlistas, empieza con el absolutismo estúpido de Fernando VII, que le hizo un daño infinito a la España que conocimos, a la España nuestra, y derrotado Fernando VII viene entonces la reina Isabel y vienen las guerras carlistas, y esto desemboca ya a finales del siglo en que España pierde lo último que le quedaba, que son exactamente Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Es lo último que pierde el imperio español. Pero mire lo que son las cosas de la vida. Si el imperio español pierde lo que pierde España, produce nada menos que la generación del 98. Esa generación del 98 es una playa de una constelación de inmensos escritores que le dan lustre a España y a las letras del mundo. Entonces hablan del grupo de los tres, de Baroja, Azorín y Maeztu. Pero al mismo tiempo con ese grupo hay que citar nada menos que a Ángel Ganivet, a Miguel de Unamuno, a Enrique de Mesa. Otra vez citan a Ramón del Valle Inclán, el marqués de Bradomín, el autor de las sonatas, la obra más conocida suya, y cuántas obras de teatro fantásticas. Ramón Menéndez Pidal, un genio de la filología y de la historia. Los heterodoxos españoles, una obra colosal. Vicente Blasco Ibáñez, y aparece nada menos que don Jacinto Benavente con sus intereses creados, con Señora Ama, con unos dramas fantásticos, y nada menos que José Ortega y Gasset, para nosotros el más grande filósofo del siglo XX. Mucho menos reconocido porque fue español y porque escribía bien y porque sus obras eran llamativas y al alcance de todas, sus obras filosóficas y no tan complicadas como las de los alemanes. Ortega se educó en Alemania, se hizo filósofo en Alemania y después gran escritor en España. Aparecen pintores como Ignacio Zuloaga, Ricardo Baroja, músicos como Isaac Albéniz y Enrique Granados, y otros menos estudiados como José María Salaverría, Manuel Siges, Mauricio López Roberts, Luis Contreras, Rafael Urbano. Pero por Dios, qué generaciones aquellas. Los radicalismos juveniles, las revoluciones, Campos de Castilla, Unamuno, en sus artículos escritos durante la Guerra Mundial, la obra de Pío Baroja, una obra colosal. Benavente, Valle Inclán,
La frecuenta también Rubén Darío, que pues obviamente no es de la generación del 98 porque no es español, el gran poeta nicaragüense, y tomaban el café juntos y produjeron lo que produjeron, la generación del 98. ¿Hay alguna característica? ¿Hay algún punto de unión? Se pregunta uno por qué se habla de Antonio Machado y qué pasa con su hermano Manuel, por ejemplo. Y se habla de Ortega, pero no se alcanza a mencionar a Julián Marías, su gran discípulo. España produce una constelación de astros en la cultura, a raíz precisamente de su mayor de las desgracias, de la pérdida final, de la pérdida última de su imperio con este Tratado de París que se firma en un día como hoy. Pero viene la generación del 98 que le da lustre no a España, a la humanidad. Una constelación de grandes escritores no se había dado nunca. Y nos preguntamos si ahí puede incluirse a don Juan Valera, si puede incluirse a don Benito Pérez Galdós, o si ellos pertenecen a otra generación. No, el 98. España nunca produjo, acaso ni en el siglo de oro de finales de los 1500, produjo una constelación de estrellas en el firmamento cultural como las de la generación del 98, que es la respuesta intelectual de España a su desastre militar en Cuba y a la pérdida de sus últimas posesiones del gran imperio donde no se ponía el sol. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.